Buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad y durante las próximas semanas voy a estar enviándoles diferentes clases virtuales, ¿sí?, sobre los temas que estamos viendo, de manera tal de ir resolviendo alguna que otra duda que pudieran llegar a tener, después de haber visto las actividades que hicieron, revisando un poco lo que hicieron. Obviamente hay algunos errores, hay alguna que otra cosita que ajustar, entonces lo veo necesario que antes de seguir avanzando con los demás temas, que todo esto quede claro, además de que obviamente voy a tomar algunas otras instancias de evaluación sobre esto, ¿no? Entonces les pido que presten atención, revisen lo que fueron haciendo y me consulten a través de la plataforma si tuvieran alguna otra duda, ¿sí?, o si algo todavía no les quedó claro, ¿sí? En la clase del día de hoy la idea es ver los procesos endógenos de la Tierra, ¿sí?, es decir, todos aquellos cambios geológicos que provienen del interior de la Tierra. Y cuando hablamos de esto es siempre el calor que tiene energía, que viene del interior de la Tierra, y como toda energía, es como cuando tenemos una olla con agua caliente, si le ponemos algo encima, va a empezar como a lo que esté arriba va a empezar como a batirse, ¿sí?, va a empezar a querer como salir, ¿sí? Bueno, un poco lo que le pasa a la Tierra, como ustedes ya hicieron en la primera actividad, vieron que hicieron las capas del interior de la Tierra, y vieron que la astenósfera es una capa plástica, ¿sí? Entonces, como se comporta plásticamente, es como si fuese un colchón de agua, por decirlo de alguna manera. Lo que está encima, imagínense por un segundo un cucurucho, ¿sí?, obviamente va a ser fino, quebradizo, entonces obviamente que todo lo que está arriba se va a ir quebrando. Esas son las placas tectónicas, y esa es la razón por la cual se mueven, ¿sí? Por eso la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener resulta un poco incompleta, porque en realidad no es que se desplazan digamos, a la deriva. Vieron que dice deriva continental, a la deriva, no van a la deriva, sino que van con una dirección concreta. ¿Por qué? Porque en la astenósfera hay celdas de convección que van en un sentido específico, ¿sí? Ahora vamos a ir ampliando un poquitito más sobre esto, ¿sí?, y vamos a ver en concreto las placas tectónicas y sus límites, ¿sí?, para que quede todo esto clarito. Bien, el punto de las placas tectónicas, donde las tenían que ubicar en el mapa, en general estuvo bien. Lo único que sí noté es que hay algunos que no me han delimitado las placas, y eso es sumamente necesario que sí me las delimiten. Estaban las consignas, estaba bien clarito, así que más allá de los nombres tenía que estar. Hay alguna que otra diferencia que podrían llegar a encontrar, por ejemplo, hay algunos autores que mencionan la placa indoaustraliana, o pueden tenerlo como acá en este caso, que es placa índica y placa australiana por separado. No está mal ninguna de las dos, simplemente que hay algunos que hacen como una mención específica a la placa índica por el hecho de que obviamente se ha desplazado a una velocidad y a una dirección muy específica. Recuerden que la placa índica estaba a la altura de donde está hoy en día el río de la Plata, ¿sí? Fíjense la trayectoria que siguió hasta llegar a la placa euroasiática, y obviamente al colisionar formar la cordillera, como por ejemplo Himalayas, ¿sí? Ese es un caso. Pero después podemos llegar a encontrar otras diferencias, como la placa de Fuca, ¿sí? La placa Juan de Fuca en realidad es como un desgajamiento de la placa norteamericana, así que está bien que la encuentren así o de la otra manera, ¿sí? Bueno, estos son algunos casos, pero a nivel general esta actividad estuvo a nivel general bien. Bien, ahora vamos a ver los diferentes tipos de límites. Por un lado, los límites convergentes, que siempre los vamos a mantener en rojo, los divergentes en color azul, los transformantes en color verde. Siempre mantenemos ese mismo criterio. A veces la memoria visual ayuda en instancias de evaluación, así que vamos a seguir ese mismo criterio. Es cuando dos placas van en la misma dirección, por lo tanto se van a chocar entre sí, ¿sí? Entonces, por eso también se le dicen que son bordes destructivos, son límites destructivos. ¿Por qué? Porque ese material se destruye, ¿sí? Al chocar entre sí se va a desprender ese material y se va a tender a hundir. En el hundimiento obviamente se fusiona, porque obviamente se funde el material por el calor del interior de la Tierra, se va a ir fundiendo y va a ir manteniendo el mismo ciclo que ya siempre hablamos siempre de la celda de convección, ¿sí? Que recuerden que hace como un círculo, como si fuese una olla caliente. Ahora bien,
hay dos casos concretos que a mí me interesa mucho que ustedes sepan bien, que es, por ejemplo, el caso de una placa oceánica que choca contra una placa continental, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una placa oceánica, ya se los dije 20 millones de veces en segundo año, se los vuelvo a repetir por las dudas, recuerden que la placa oceánica, ¿sí?, tiende siempre a perder el material, porque al ser más denso, obviamente va a tender hacia abajo, ¿sí? A su vez, al ser más fina, ¿sí?, va a tender también a perder, ¿sí? La corteza continental, sin embargo, puede llegar a... Ahora, la corteza continental, paradójicamente, es menos densa, ¿sí? Entonces, a pesar de ser más gruesa, por su composición de material, ¿sí? Ahí la placa oceánica, entonces, es como la moto. Todos recordarán ese famoso choque que yo les decía entre una moto y un camión de acoplado, ¿sí? La oceánica es como si fuese la moto, ¿sí? Entonces, si chocan con un acoplado, obviamente la que tiende a perderse el material más rápidamente es la moto, en este caso la placa oceánica. Entonces se va a meter esta placa oceánica hacia abajo, va a hundirse, porque por su mismo material que es más denso, ¿sí? Ahí ven que el grafiquito lo muestra claramente, como la placa desciende, se mete por debajo de la placa continental, generando la famosa subducción, ¿sí? El material es empujado, presiona, y al presionar, obviamente, el magma que está en la astenósfera o en el manto, como dice ahí en el gráfico, que está según la estructura química, que es lo mismo de alguna manera, el manto superior, en este caso, el manto superior, tiende obviamente el magma caliente a ascender, porque va a querer salir para algún lado, entonces por esa presión. Cuando presiona, asciende, y asciende en forma de volcán, genera una chimenea y asciende en forma de volcán. Obviamente también va a haber otro material que va a ascender, que van a ser simplemente montañas, ¿sí? Bueno, pero obviamente en muchos casos va a venir acompañado por algún volcán, ¿sí? Obviamente, yo acá les estoy poniendo cuáles son las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias, que esto acá es donde yo noté que hubo varios que no lo anotaron bien o que no lo entendieron bien a la consigna, pero muchos sí lo han hecho bien, pero algunos otros no, y como muchos se han copiado de otros compañeros, que no sé, seguramente Juanca se los dijo, obviamente van a tener la nota correspondiente por digamos, no haber hecho el trabajo. Igualmente, como no sé quién es el que hizo el trabajo y quién no, obviamente va parejo para todos. Pero las consecuencias ahí, ¿sí? Me refería a qué es lo que acontece después de un fenómeno como este, ¿sí? En donde las dos placas chocan entre sí. La primera y clara, cuando se choca una placa oceánica con una continental, lo que acabamos de decir es la subducción, que es que la placa oceánica se va a hundir por debajo de la placa continental, ¿sí? Por su contextura, como ya dijimos, por su densidad. Bien. Y lo asociado, obviamente, a la subducción siempre son los volcanes, ¿sí? Los volcanes, obviamente, acompañado también por otro material como pueden ser montañas, ¿sí? Pero por sobre todo lo característico son los volcanes, por la presión constante que genera este magma que asciende formando volcanes, ¿sí? Asciende a través de las chimeneas. La tercera consecuencia muy importante, que no todos me lo han mencionado, es las fosas. Obviamente, fíjense en el grafiquito, mientras la placa va descendiendo, la placa oceánica va descendiendo y se va metiendo por debajo de la placa continental, ahí se forma una fosa. Fíjense cómo, ahí yo se los marqué con color azul, como un trazo azul, ¿sí? Ahí se forma una fosa. ¿Por qué? Porque como el material se va desintegrando, se va metiendo por debajo de la continental, ahí le queda como una especie de valle, entre comillas, una zona más profunda, que es donde el material se desintegra, en ese límite justamente, donde se da el límite entre las dos placas, ¿sí? De hecho, en los mapas, si ustedes son observadores, en los mapas físicos, siempre cuando ustedes vean el color de los océanos, ustedes van a ver que con color azul bien oscuro es en las zonas más profundas, ¿sí? Y donde hay fosas justamente. Entonces ustedes no es de extrañar que, fíjense, a lo largo de todo el océano Pacífico, sobre la costa oeste de todo el continente americano, van a ver, ¿sí?, sobre la costa oeste, van a ver que enseguida van a encontrar un color azul bien oscuro, y eso es porque es la fosa, ¿sí? Es esa fosa que se genera. Bien, terremotos y maremotos son constantes por la misma fricción en estas placas, es en donde mayor cantidad de terremotos y maremotos se da, ¿sí?
Obviamente, como se mete, después yo les voy a mandar un videito que está muy interesante, que muestra, hace un simulacro sobre cómo es un tsunami, ¿sí? Un tsunami o maremoto. Es exactamente así, como se mete por debajo el material del otro, obviamente todo lo que tiene por encima, que es toda esta masa de agua tremenda, obviamente va a ser como una gran ola, ¿sí? Porque como el material se fue metiendo por debajo, le hace como un efecto de ola. Yo después le voy a mandar un videito que está muy bueno, que hicieron este simulacro, no me acuerdo si lo hicieron en Japón o dónde lo hicieron, justamente para prevenir posible tsunami después del terrible que aconteció, que muchos me lo han puesto como ejemplo y está perfecto de catástrofe, ¿sí? Asociada a la subducción. Bien, después tenemos, bueno, ya ahí les muestro en el mapa ahí donde se da la subducción y donde se da la placa oceánica con la continental. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y no continuará por el resto del cinturón de fuego del Pacífico? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de placa oceánica con continental, la más característica es esta que yo les marco, porque el resto, fíjense que son, si bien son placas continentales, tienen mucha masa de agua, entonces no es tan claro. Este es el más claro de todos, ¿sí? No es que está mal tampoco, ¿sí? Por eso algunos que me han puesto los Alpes neozelandeses, donde está Nueva Zelanda, no está tan mal, porque de hecho es parte de la placa indoaustraliana, si se quiere, pero como justamente Oceanía es mayormente agua, por eso es que no es tan claro ese ejemplo, pero tampoco lo consideré como mal, ¿sí? Simplemente que podría haber habido algún otro ejemplo mejor, ¿sí? Bien. Ahora el caso, por ejemplo, de la placa continental con placa continental. Todos han coincidido y todos lo han hecho bien, ¿sí? Acá es cuando una placa continental se choca contra la otra. Obviamente, al ser las dos del mismo espesor, más o menos el mismo espesor, tener más o menos la misma densidad, se pliegan los materiales, se pliegan entre sí. Destruyen, claro que sí, siguen destruyendo el material, pero se pliega uno sobre el otro, ¿sí? Como si fuese un acordeón, ¿sí? O como si tuviésemos una sábana y la plegáramos hacia adentro, se va a ir un material arriba del otro, ¿sí? Hay muchos ejemplos de estos para que ustedes los puedan visualizar y hacerse la idea de cómo es. Bien, ¿cuáles son las consecuencias más directas de este límite convergente entre placa continental y continental? La primera es la abducción, ¿sí? La abducción es lo contrario a la subducción, ¿sí? La abducción, esto no lo van a ver en el manual, pero es interesante que ustedes lo sepan, y palabra adicional que podemos agregar a nuestro vocabulario geográfico, la abducción es lo contrario a la subducción. ¿Qué significa? Cuando el material, repetimos, se chocan dos placas que tienen la misma densidad, el mismo espesor, se chocan, el material ese se pliega y al plegarse una contra la otra se generan montañas que se llaman montañas de plegamiento, producto de esta abducción. Ahí no hay ningún material que se vaya por debajo del otro, sino que al plegarse uno seguidito del otro se generan como cadenas montañosas, ¿sí?, en donde se pliegan una contra otra. ¿Se entiende esto? Entonces se forman grandes cordilleras acá, ¿sí? Y de hecho, el ejemplo más característico, como ustedes ya saben, la cordillera de Himalayas. Esto todos han coincidido junto con la meseta del Tíbet, ¿sí? Muy bien, como se pliega el material, la meseta del Tíbet antiguamente era una gran planicie, ¿sí? Se subió por encima de parte de ese material y siguió quedando plano por encima, entonces por eso es una altiplanicie, es una meseta, ¿sí? Bien. Ahora bien, además de la abducción, que se generen montañas y montañas de gran altura, yo ahí no se los aclaro, pero esto ténganlo en cuenta, son montañas de gran altura, por lo general producto del material plegado, ¿sí? Las mesetas o altiplanos es esto que yo les digo, en ocasiones cuando, digamos, en esta superficie había una gran planicie, es muy normal que cuando suba y ascienda todo este material pueda ascender siguiendo y manteniendo su morfología, esa superficie, ¿se comprende? Entonces se eleva pero nunca cambia su superficie y mantiene la planicie, generando esta altiplanicie. Bien, y los terremotos, ¿sí? En ocasiones se dan terremotos, ¿sí? Y se sienten, ¿sí? Y se hacen sentir, en ocasiones. Bien, hasta ahí supongo que esto más o menos ya está claro. Yo acá les muestro una imagen para mostrarles algunos ejemplos de choques de placas continentales con continentales, ¿sí?
Por ejemplo, el más claro, ahí se los marco, la placa índica, que colisiona, por decirlo de alguna manera, que en realidad fricciona y está en constante presión con la placa euroasiática, ¿sí? De hecho, al día de hoy se sigue moviendo, y el Everest y todos los demás picos, que el Everest es el más alto del mundo, pero todos los demás, el K9, todos siguen midiendo, los geógrafos todo el tiempo miden, porque hay continuos movimientos, entonces es normal que se siga plegando y hasta a veces se derrumbe un poco algunos sectores de las montañas, otros se ascienden, ¿sí? Está en constante movimiento, porque hay como una tensión constante, vibrante en todo momento, ¿sí? Bien, ese es un caso que muchos me han puesto. Después está otro que también algún que otro me lo ha puesto, que es el choque de la placa euroasiática con la norteamericana. Fíjense qué loco, ¿no? Que la placa norteamericana, ven cómo sigue, ¿sí? Y parte de lo que es Asia, digamos, todo lo que es la parte de Siberia Oriental, ¿sí? La Siberia Oriental, esa parte tan inhóspita dentro de Asia, bueno, fíjense que es parte de la misma placa norteamericana, ¿sí? Sin embargo, es parte de Asia, porque culturalmente siempre Rusia ha mantenido este sector de la Siberia Oriental. Cuando chocaron esto, que pasó hace mucho tiempo, que chocó la placa euroasiática con esta parte de la placa norteamericana, colisionó, y hoy en día hay un sector ahí de mesetas, ¿sí? Para que lo sepan. Después igualmente las vamos a ir viendo, porque cuando veamos todos los sistemas cordilleranos, mesetas y demás, vamos a hablar de esta Siberia Oriental justamente. Y después hay otro caso que ahí me gustó mucho, que alguno que otro puso, que es el caso de los Pirineos. Vieron que ahí se los marqué, vuelvo atrás y se los vuelvo a marcar. ¿Lo ven ahí? Donde está Europa, vuelvo atrás, se lo vuelvo a marcar. Donde está Europa, fíjense donde está entre España y Francia, más específicamente donde está Andorra, ¿sí? Ahí están los Pirineos, esa famosa cadena montañosa, cadena baja de alrededor de 2000 metros de altura, no es mucho, ¿sí? Porque obviamente son montañas muy antiguas, entonces se han erosionado con el correr del tiempo. Ahí esas plaquitas han en algún momento colisionado, pero hace mucho tiempo, por eso forma parte hasta de la misma placa euroasiática, ¿sí? No es que ha generado un límite. Bien. Vamos por los límites divergentes ahora, ¿sí? Son cuando las dos placas, por el contrario, se separan, van en direcciones opuestas, ¿sí? Por eso se le dice que son bordes constructivos. ¿Por qué? Porque al liberarse esas dos placas, se van en direcciones opuestas, ese magma encuentra espacio para liberarse, la energía va hacia arriba, recuerden, siempre el calor va a ir hacia arriba, el magma va a querer ascender y va a querer salir hacia la superficie terrestre, ¿sí? Ocupando ese espacio que se liberó. Ahí esa roca semifundida, ese magma, va a solidificarse en forma de roca, ¿sí? Y va a generar una nueva litosfera, una nueva corteza. Por eso se le dice constructivos, porque construyen una nueva litosfera, construyen una nueva superficie, ¿sí? Entonces yo ahora se los voy a marcar y se los voy a mostrar las diferencias, ¿no? En todos los casos son constructivos, ¿sí? Placa oceánica contra placa oceánica. ¿Cuándo se separan las dos placas oceánicas? ¿Sí? Que es el caso más común o que nosotros conocemos más. Es cuando, ven ahí, me gusta este grafiquito porque se llega a ver qué es lo que pasa en el manto o en la astenósfera, ¿sí? En el manto superior o en la astenósfera. Por ejemplo, ven que una flecha va para un lado, la otra flecha va para el otro. Ahí el magma, las corrientes de convección se alejan, ascienden, ¿sí? Asciende el material y se abre el espacio. Ven ahí cómo se abre el espacio y las dos flechas, ven cómo empieza a abrirse. Yo igualmente le voy a mostrar cómo pasa en el océano. Fíjense, se genera ahí la nueva corteza, ven cómo se eleva el material, porque obviamente el material está intentando empujar y salir, ¿sí? Las dos placas se van a separar entre sí y cada vez se van a ir ensanchando. Y ahí va parte de la respuesta sobre cuáles son las consecuencias, ¿no? Consecuencias. Primera, bien clarita, es la expansión del fondo oceánico. Claro que sí, porque en la medida en que va a intentar salir ese material, se va a generar una nueva litosfera, pero a su
su vez, como las dos placas van a ir en direcciones opuestas, se va a ensanchar el océano, ¿sí? Por eso el océano Atlántico, la proyección es que de acá a 10 millones de años posiblemente sea mucho más ancho de lo que es actualmente, ¿sí? Bien, las placas ahí litosféricas se alejan entre sí, se libera la presión, el magma de la astenosfera asciende hacia la superficie y se solidifica en su trayectoria, se genera esa nueva litosfera, ¿sí? Entonces, otra de las consecuencias es la generación de una nueva litosfera, por supuesto, ¿sí? Eso es común a todas las divergentes, pero digamos, se redunda en este caso. Cordilleras submarinas, ¿por qué? Vuelvo atrás con la imagen. Cuando asciende el material, se va a generar esa dorsal oceánica, toda esa cordillera, ¿sí? Bien. También se le dice, sí, dorsales, son las cordilleras submarinas. Y después también las islas volcánicas. ¿Por qué? Porque cuando el material logra ascender, fíjense en la imagen, logra ascender, muchas veces va a lograr generar esa chimenea y salir en forma de volcán, ¿sí? Cuando logra salir, se solidifica ese magma y se van formando volcanes de tipo cónico, ¿sí? Cónico, un volcán bien clarito, el famoso volcán con cono, ¿sí? Entonces, a su vez, cuando logra encontrar alguna fisura, forman fumarolas. Ahí está lo que es el vulcanismo atenuado. Perdón, chicos, ahí me fue. Ahí está. Volcanes submarinos, o también llamados guyots. Eso para que lo sepan. Y vulcanismo atenuado, ¿qué significa vulcanismo atenuado? Son manifestaciones volcánicas relacionadas a los volcanes. Es cuando no necesariamente hay una erupción de volcán, pero sí hay algún que otro elemento que me da la pauta de que hay algo relacionado con el vulcanismo. Por ejemplo, ¿vieron las famosas fumarolas? Ese famoso humito que uno ve, ¿sí? Relacionado, eso son las fumarolas. Hay lugares en el mundo en donde no hay volcán y sin embargo hay fumarolas. Por ejemplo, los geysers del Tatio, ¿sí? En Chile. Y así en Islandia hay millones de lugares. Se ve la fumarola en el suelo, es muy gracioso, porque uno no ve volcán, pero ve la fumarola que sale del suelo, hay generalmente una grieta o hay un agujero y se ve la fumarola, ¿sí? En el caso de el vulcanismo, por ejemplo, de las aguas termales, las podemos tener un montón de manifestaciones de aguas termales por varios lugares. Y los geysers, los famosos geysers, ¿se acuerdan? Esas aguas calientes intermitentes que salen del suelo, ¿sí? Que salen de algunas fisuras o de algunos agujeros, ¿se acuerdan? Bueno, pueden salir y pueden haber en la misma dorsal atlántica, justamente en esta misma imagen que yo les mostré, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando se chocan las dos placas, al revés, se separan dos placas continentales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se separan estas dos placas continentales? Ahí se va a generar, ¿sí? Una nueva litosfera, como bien decimos, o sea, seguimos diciendo que es constructivo, pero como es continente, lo que se va a generar es un valle, por sobre todas las cosas, ¿sí? Fíjense, las dos placas se separan, la lava se logra salir. Ahí generalmente hay volcanes de tipo fisurales, se le dice. Fisurales son fisuras en el suelo y se ve la lava que corre y que escurre, ¿sí? Como si fuesen lenguas, ¿sí? Bien, o sea, no hay de tipo generalmente tan cónico, ¿sí? Sino que se ve más la fisura. Cada tanto hay montañas y obviamente hay alguna que otra con volcán, como el Kilimanjaro, por ejemplo, ¿sí? Que tiene el Parque Nacional ahí en Kenia. Bien. Después, ¿qué más se pueden generar? Montañas, producto de este material que se va plegando. Ahí en la imagen lo ven bien clarito. Volcanes, obviamente relacionados con las montañas y este magma que asciende, que logra a veces escurrirse y logra salir este material. Piensen, chicos, que la temperatura a la que está este magma es 1200 grados centígrados. O sea, ¿a cuánto hierve el agua? A 100 grados centígrados. Imagínense 1200 grados centígrados queriendo ascender y salir. Imagínense la presión que tiene. Si ya tiene presión el agua cuando la hervimos a 100 grados, imagínense la presión a 1200 grados centígrados, ¿sí? Claramente es muy potente, entonces logra a veces escurrir y salir, ¿sí? Por eso a veces es bastante violento, ¿bien? ¿Qué se puede llegar a formar también? Y acá me van a preguntar, ¿pero cómo, profesora? ¿Cómo se pueden formar montañas y también lagos y lagunas? Claro que sí, porque no nos olvidemos que se va fracturando este material, se va dislocando, se va ensanchando y nos queda finalmente, además de valles, lugares también profundos que luego van rellenados por agua, porque es una zona en donde
llueve potencialmente, ¿sí? Llueve, se acumula el agua y se van formando lagos y lagunas. ¿Hay casos así? Sí, claro, en África, en el Rift, hay. Y los terremotos son muy poco frecuentes, chicos. Esto en general, con los divergentes, con los tipos de límites divergentes, hay pocos maremotos y pocos terremotos. ¿Por qué? Porque se mueven despacio en general, van muy despacio, ¿sí? Entonces, es raro que ocurra algo, porque cuando ocurre un terremoto es porque hay fricción entre dos placas, y acá como son que se separan, ¿sí? No es que se genere esa fricción. Sí, obviamente, si se chocara con otra placa, ahí sí va a generar un terremoto, porque se choca con la otra placa, pero en el mismo punto donde se hace la divergencia, en ese punto no hay terremoto. En todo caso puede llegar a haber en otro punto de la placa en donde choca contra otra. ¿Se comprende el tema? Bueno, eso es límites divergentes. Acá un ejemplo, este es en África, este es el famoso rift, que ahí muchos se han confundido el rift con la parte donde está la península arábiga, ¿sí? Ahí, arábica, ¿sí? El rift es eso que yo le estoy circulando ahí, ¿sí? Eso es todo el valle del rift, ¿sí? Ahí se los vuelvo a marcar, se generó esa grieta, todo ese valle impresionante, la longitud que tiene. Tanto es así que se cree que en unos millones de años directamente se va a desgajar África y esa parte se va a ir cada vez más hacia el este. La placa africana, tengan en cuenta que no es que se mueva a gran velocidad, ¿sí? Se mueve muy despacito, casi que no se mueve. Por eso es que a veces se le dice divergente, a veces se le dice, ven que acá va en la dirección opuesta. Bueno, tiene que ver con que no se mueve demasiado, ¿sí? La otra sí se va moviendo, entonces le va generando ese valle, ¿sí? Acumulado todo esto va a estar los lagos. Fíjense el lago Victoria, que no sé si recuerdan las chicas cuando vieron en primer año conmigo, que vimos el famoso río Nilo, que hablamos las cascadas, ¿se acuerdan? Las cataratas, las famosas cataratas del río Nilo. Bueno, parte de toda esa razón es por este movimiento, ¿sí? ¿Por qué se generaron esas cascadas? ¿Por qué se generó todo este lago Victoria? ¿Sí? Es por esta razón, por este desgajamiento. Y después está ahí está el Mar Rojo, se los marqué por último, que vuelvo atrás, ahí está, ese es el Mar Rojo, ese también se está desplazando, y también es otro ejemplo que muchos me han indicado y que está muy correcto. La placa africana se separa de la placa arábica o arábiga, ¿sí? Bueno, y en el caso de los límites transformantes son aquellos en donde las placas se mueven en dirección opuesta entre sí, pero paralelamente, ¿sí? Eso aclárenlo por favor, que se mueven de manera paralela, pero opuesta. Acá a este tipo de límites no se les dice ni constructivos ni destructivos, sino que sobre esos bordes, sobre esos límites, son pasivos. Sufren obviamente modificaciones por la misma fricción entre una placa y la otra, en dirección opuesta, pero es como el material queda acumulado y queda latente ahí, ¿sí? Friccionado, se rompe, ¿sí? Pero no es que el material se hunde ni se eleva, sino que fricciona, ¿sí? Es como un choque entre dos autos, ¿sí? De manera lateral, ¿sí? Se rompe obviamente el material, pero no es que se va a hundir uno debajo del otro, sino que se va a friccionar uno con el otro, ¿bien? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de placa oceánica con placa oceánica. Yo ahí les presento las dos placas, ven cómo yo ahora se los voy a circular, una va para un lado, la otra va para el otro. Lo que está en el medio, en el límite entre esas dos placas, es lo que fricciona, ¿sí? Ahí hay fricción, hay un temblor, ¿sí? Y hay una gran presión. Fíjense que la energía ahí quiere salir de todas maneras, pero no lo logra hacer, sino que va en una dirección y en la otra dirección. Ahí no hay material que se eleve ni que intente salir, sí va a salir obviamente la energía, que es propiamente el mismo terremoto en sí mismo, ¿sí? Cuando hay un sismo o un terremoto, es eso, ¿sí? Es básicamente la fricción como si fuesen dos rocas que están friccionando entre sí. Va a querer salir la energía, va a temblar, hasta lograr salir, en este caso, la energía. No logra salir material, por eso no hay volcanes relacionados con este tipo de límites, ¿sí?
Un ejemplo bien claro de oceánica con oceánica, y que no recuerdo, quizás alguno me puso, 1 o 2 personas, no mucho más, me han puesto como 2 ejemplos de oceánica, ¿sí? Es en la dorsal oceánica, y ustedes me van a decir, no, profesora, si ahí es más que nada divergente. Claro que sí, mayoritariamente hay límites divergentes ahí, porque como bien sabemos, se separa la placa, por ejemplo, la sudamericana con la africana, y la norteamericana se separa de la euroasiática. Claro que sí es divergente, pero fíjense, ahí yo les estoy marcando 3 puntos en donde hay fallas transformantes. Fíjense por qué pasa esto. Yo ahí se lo marco con 2 flechas. Ven como una placa se va hacia una dirección y la otra hacia otra. Pero miren esta parte. Ven como en esa parte van en una dirección y la otra. Entonces yo ahí les voy a circular. Ahí, fíjense que se da una falla de transformación en el océano, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Fíjense cómo el material va a querer salir, sale. Obviamente es la naturaleza misma, no es que en el mismo momento en toda la dorsal quiere salir la energía y logra salir en el mismo momento, sino que en una parte de ese límite va a querer salir, va a lograr salir, pero en otra parte, en otra placa, no va a querer salir o no va a salir, porque obviamente son celdas de convección que están en movimiento y el material es es parte de la naturaleza, o sea que va a salir o no va a salir va a depender de multiplicidad de factores. Vamos a suponer que justo en esa placa que yo le estoy marcando ahí logra salir la energía, pero en la otra no. Entonces se va a correr, se va a mover, ¿sí? Y así la sucesión de casos así en donde una placa se mueve y la otra no se mueve, va a generar esa disociación en un mismo límite, ¿sí? En una misma fisura. Y fíjense cómo ahí se da una falla transformante. El horno pasa un poquito más al norte y otra bien al norte, ¿sí? Que se les marque ahí. Ahora bien, yo les muestro básicamente cómo concluye esto. Fíjense, una placa que parecía ser divergente contra la otra y la otra que también hacía la misma cuestión, fíjense cómo van a generar una transformación, hay una falla de transformación en el océano, ¿sí? Bien, acá algo que olvidé decirles, entre placa oceánica y placa oceánica en general no hay una gran cantidad de consecuencias, más que sí esta fricción del material, ¿sí? Pero no va a venir asociado a grandes catástrofes. ¿Por qué? Porque no se generan grandes olas, no se generan maremotos relacionados con las transformantes. Sí es material que se empuja. Si acá hubiese una ciudad, si en el océano hubiese una ciudad o hubiese una isla, hipotéticamente, cosa rara, pero podría haber, ahí sí generaría un problema, ¿sí? Grave. Eso es lo que pasa con la placa continental, que ahí sí hay ciudades muchas veces, o hay campos, o hay desiertos, y ahí sí puede traer mayores problemas, ¿sí? Por darles un ejemplo, ¿no? Los Ángeles está en plena falla de San Andrés, ¿sí? O sea, lugar más catastrófico imposible, ¿sí? Cuando hay un terremoto, ahí en San Francisco, bueno, el famoso terremoto de San Francisco, que muchos me lo han puesto como catástrofe, muy bien ahí, sí, efectivamente, ahí trae gravísimos problemas. Yo les voy a mostrar un caso de continental con continental. Una placa va en un sentido, la otra va en el otro. Ahí, fíjense, el material que friccionan entre medio de las dos placas genera, ¿sí? Ese deslizamiento de las placas en el sentido opuesto va a generar esa fricción, la destrucción significante sobre las ciudades. Si esto ocurriera en un desierto, como de hecho gran parte de la falla de San Andrés está sobre un sector desértico, no pasa nada. Pero si hubiese una ciudad, como pasa en San Francisco, sí genera, fíjense, si hay una rotura, fíjense ahí, si hay una rotura ahí, puede llegar a haber destrucción de calles, avenidas. Obviamente, por donde pasan los caños de agua, de gas, todos pasan por debajo. Entonces, se puede llegar a abrir un caño de gas. Al salir el gas, puede llegar a generar, con un mínimo chispazo, puede llegar a generar un incendio, una explosión, como mínimo, ¿sí? Entonces, por eso, muchas veces, si ven documentales sobre qué es lo que pasó en el famoso terremoto de San Francisco,
van a ver muchas imágenes de muchos incendios, ¿sí? Y de inundaciones, y claro, es porque se han roto caños de agua, explosiones producto de roturas de caños de gas, ¿bien? Con un mínimo chispazo genera una catástrofe tremenda, ¿sí? Así que cortes de postes de luz, imagínense que se caen, ¿sí? Entonces, obviamente la destrucción sobre las ciudades, por eso es ahí sí, es los famosos terremotos que generan serios problemas, ¿bien? Ahí está la falla de San Andrés, yo se las estoy mostrando en un mapita, fíjense como una placa, la placa, yo ahora se las voy a mostrar las placas, ven que una va en una dirección, la otra va en otra, y fíjense, la placa del Pacífico, que muchos me lo han puesto como Juan de Fuca, está bien, es correcto, porque la Juan de Fuca es como una sección dentro de la placa del Pacífico, y la otra que es la norteamericana, ¿sí? Se van en direcciones opuestas. Y ahí esta es una imagen satelital vista desde arriba de la falla de San Andrés, ¿sí? Fíjense como algo de material claramente se va acumulando, pero no llega a formar montañas, ¿sí? Por eso es que no hay como consecuencia no hay montañas, sino que se genera esa gran fisura, ¿sí? Bien. Y por último, esta es la última imagen que les voy a ir mostrando. Esta, fíjense cómo me encantó esta imagen porque resume varias de las cuestiones que venimos hablando. En primer lugar, ahí está la divergencia, de dos placas continentales. Fíjense, la divergencia, se separan esas dos placas, las ven a las flechitas, y fíjense cómo genera ese valle, esa depresión. Fíjense ahí que se ve bien clarito que hay una depresión, ¿sí? Y algún que otro volcancito por ahí, ¿sí? Un lineamiento de volcanes. ¿Lo ven ahí? Bien. Después tenemos una convergencia entre corteza oceánica con continental. Fíjense, donde ahí dice zona de subducción, ¿ven? Ahí hay una corteza oceánica, se mete por debajo de la corteza continental que está en el otro lado, ¿lo ven? Ahí el magma va a tender a subir, sale en forma de volcanes, y fíjense la cantidad de montañas y mezclado con volcanes, ¿sí? Se ve la fosa, todos la ven ahí a la fosa, ¿sí? Ahí está la zona de subducción que les decía, y después está la divergencia entre corteza oceánica con corteza oceánica. Ahí se va a ver la expansión del fondo oceánico. ¿Ven cómo se expande y se va haciendo cada vez más grande? Bien. Después, en la siguiente imagen, en las siguientes flechitas se van a ver cómo van las flechas de transformación, van de un lado a otro, ¿sí? Ven como esta flechita, la que yo les marco, va a un lado, y del otro lado podemos encontrar esto que yo les había dicho que puede llegar a pasar en el océano, que vaya del otro lado, porque justamente una parte fue dispara a la otra, ¿sí? Dentro del mismo océano. Entonces ahí se ve la transformación, ¿sí? El límite de transformación. Y después está la convergencia entre corteza oceánica y corteza oceánica. Este es el ejemplo de las islas Aleutianas, bien clarito, ¿sí? ¿Por qué? Las Aleutianas muchos me lo han marcado como caso, ¿sí? No está mal, pero más que nada hay corteza oceánica. ¿Por qué? Porque si bien es parte de la placa norteamericana, con la que colisiona la de placa, digamos, del Pacífico, genera un arco de islas. ¿Por qué? Porque mayoritariamente en ese sector hay océano, entonces se generan ese arco de islas uno al lado del otro, ¿sí? Generando fosas, obviamente, y esas islas oceánicas, ¿sí? Ahí de las Aleutianas. Y después está como puntos calientes. ¿Qué son los puntos calientes? Y esto es fundamental. Muchas veces, dentro de una misma placa, no los límites, olvídense los límites por un segundo. En el centro de muchas placas hay puntos calientes. ¿Qué significa? Lugares por donde logra salir la energía, asciende el magma y logra salir y encontró su punto caliente. Y logra salir. Continuamente va a mandarle magma y magma y magma, ¿sí? A ese punto caliente. Ahora, no nos olvidemos que la litosfera se mueve, va a ir como flotando. Entonces ese punto caliente siempre se mantiene en el mismo lugar, por eso va a formar muchas islas en forma de arco. Y eso es lo que pasa en Hawái.
¿sí? Las islas de Hawái están en pleno Océano Pacífico, en el centro del Océano Pacífico. Sin embargo, vamos a encontrar volcanes, y esto se debe justamente a que ahí está este punto caliente. La litosfera se sigue moviendo, pues la placa del Pacífico se sigue moviendo, pero ese punto caliente se va a mantener fijo, ¿sí? Entonces va a seguir saliendo como si fuesen chimeneas, ¿sí? Entonces van a ver un montón de cantidad de volcanes, ¿sí? en esa zona. Ahí se le dice que es un volcán de escudo, porque no tiene la forma cónica clásica, sino que tiene como una forma de escudo. ¿Por qué? Por el tipo de lava que hay. Bueno, no importa que eso lo sepan, pero sí es por el tipo de lava que tiene mayor cantidad de silicio, no tiene tanto basalto, ¿sí? Entonces se le forma ese tipo de volcán. Bien, este es el caso entonces de las islas de Hawái. Y básicamente es eso, ¿sí? Chicos, la próxima clase volveremos con otro tema, seguramente sean los procesos exógenos. Yo igualmente vamos a ir tomando evaluaciones, voy a ir haciendo competencias, ya les haré saber la próxima, pero les pido que revisen lo que ustedes me mandaron, lo vuelvan a ver si es necesario, o bueno, la parte donde no les haya quedado claro, me avisan cualquier cosa. Les mando un saludo muy grande a ustedes, cariños a sus familias, y bueno, cuídense mucho, ¿sí? Les mando un saludo muy grande y nos vemos la próxima.